Are you ready? 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. El nazismo y el fascismo son dos ideologías políticas y movimientos sociales que surgieron en Europa durante el siglo XX, dejando una huella indeleble en la historia mundial. Ambos sistemas políticos comparten características autoritarias, nacionalistas y totalitarias, pero tienen orígenes distintos y se desarrollaron en contextos políticos y culturales diferentes. En este video, exploraremos las similitudes y diferencias entre el nazismo y el fascismo, así como sus principales representantes, causas y consecuencias en la historia contemporánea. Primero abordaremos a los representantes de estas ideologías, comenzando con Adolfo Hitler, representante del nazismo. Adolf Hitler fue un líder político y dictador alemán nacido el 20 de abril de 1889 en Braunau am Inn, Austria. Hijo de Alois Hitler y Clara Pols, Hitler pasó gran parte de su juventud en Linz, Austria, donde desarrolló un interés temprano en el arte y la política. Sin embargo, sus ambiciones artísticas fueron frustradas y, tras la muerte de sus padres, se trasladó a Viena en 1907. En Viena, Hitler luchó por encontrar estabilidad financiera y emocional. Durante este tiempo, adoptó ideas nacionalistas y antisemitas que influirían profundamente en su futuro político. En 1913, se mudó a Múnich y, al estallar la Primera Guerra Mundial en 1914, se unió al ejército bávaro, donde sirvió como soldado de infantería y mensajero. Hitler demostró valor en el campo de batalla y fue condecorado con la Cruz de Hierro de primera clase. Después de la guerra, Hitler se unió al Partido de los Trabajadores Alemanes, que más tarde se convertiría en el Partido Nazi. Su carisma y habilidades como orador lo catapultaron rápidamente al liderazgo del partido. En 1923, lideró un fallido golpe de Estado conocido como el Putsch de Múnich, por el cual fue arrestado y encarcelado durante 9 meses. Durante su tiempo en prisión, escribió su famoso libro Mein Kampf, Mi lucha, en el que delineó su visión para Alemania y su odio hacia los judíos. Después de salir de prisión, Hitler reconstruyó el partido nazi y utilizó hábilmente la crisis económica y política de la República de Weimar para ganar apoyo popular. En 1933, fue nombrado canciller de Alemania y, aprovechando el incendio del Reichstag, consolidó su poder y estableció un régimen totalitario. Como líder, promovió políticas expansionistas, inició la Segunda Guerra Mundial y perpetró el Holocausto, el genocidio sistemático de 6 millones de judíos y millones de otros considerados indeseables por el régimen nazi. La derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial marcó el fin del régimen nazi. Hitler se suicidó el 30 de abril de 1945 en su búnker en Berlín, mientras las fuerzas aliadas avanzaban sobre la ciudad. Su legado es uno de los más infames y sombríos de la historia, siendo recordado como uno de los peores dictadores y criminales de guerra de todos los tiempos. Du, meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. Benito Mussolini, por su parte, fue un líder político italiano nacido el 29 de julio de 1883 en Predappio, en la región de Emilia-Romagna, Italia. Hijo de Alessandro Mussolini y Rosa Maltoni, Mussolini creció en una familia humilde. Desarrolló un fuerte interés en la política desde joven y se involucró en actividades socialistas y sindicales durante sus años de formación. Mussolini destacó como periodista y editor, utilizando su pluma para expresar sus puntos de vista políticos. En 1919, fundó el periódico Il Popolo de Italia, que se convirtió en un vehículo para promover sus ideas nacionalistas y antisocialistas. Rápidamente ascendió en la escena política italiana, y en 1922, en medio de la agitación política y social en Italia, organizó la Marcha sobre Roma, un movimiento que presionó al rey Víctor Manuel III para que nombrara a Mussolini como primer ministro del país. Una vez en el poder,
Mussolini estableció un régimen fascista que ejerció un control total sobre Italia. Como líder, promovió políticas autoritarias, suprimió la oposición política y estableció una dictadura de partido único. Mussolini buscaba restaurar la grandeza de Italia, promoviendo la idea de un nuevo imperio romano y llevando a cabo políticas expansionistas que llevaron a Italia a conflictos militares, como la invasión de Etiopía en 1935. Durante la Segunda Guerra Mundial, Mussolini alió a Italia con la Alemania nazi de Adolf Hitler en el eje, pero su liderazgo enfrentó numerosos reveses militares y descontento interno. En 1943, fue destituido y arrestado por el rey Víctor Manuel III, y el control del país fue asumido por un gobierno provisional. Sin embargo, fue rescatado por fuerzas alemanas y estableció un estado títere en el norte de Italia. La resistencia interna y las presiones militares aliadas llevaron a la caída definitiva de Mussolini. Fue capturado por partisanos italianos en abril de 1945 mientras intentaba huir a Suiza y fue ejecutado sumariamente. Su legado es controvertido, siendo recordado como un líder autoritario y agresivo, pero también como un símbolo del poder del fascismo en el siglo XX. El nazismo, abreviatura de nacionalsocialismo, fue una ideología política y movimiento social que surgió en Alemania en la primera mitad del siglo XX, específicamente durante la década de 1920 y 1930. Este movimiento fue liderado por Adolf Hitler, quien se convirtió en canciller de Alemania en 1933 y más tarde en dictador absoluto. El nazismo combinaba elementos de nacionalismo, racismo, antisemitismo y totalitarismo. Su ideología se basaba en la superioridad racial-aria, considerando a los alemanes como una raza superior y a otros grupos étnicos, especialmente judíos, como inferiores. Promovía la creación de un Estado autoritario liderado por un líder carismático y la eliminación de cualquier oposición política. Las causas del surgimiento del nazismo fueron diversas, incluyendo la crisis económica y política en Alemania tras la Primera Guerra Mundial, el descontento popular con el Tratado de Versalles y la búsqueda de un chivo expiatorio para culpar de los problemas del país, lo que se canalizó en gran medida a través del antisemitismo. Las consecuencias del nazismo fueron devastadoras. Durante la Segunda Guerra Mundial, el régimen nazi llevó a cabo el Holocausto, un intento sistemático de exterminar a millones de judíos y otros grupos considerados indeseables según la ideología nazi. Además, el conflicto provocó millones de muertes y dejó vastas áreas de Europa en ruinas. Tras la derrota de Alemania en 1945, el nazismo fue condenado como una de las ideologías más malignas de la historia y sus líderes fueron juzgados en los juicios de Nuremberg por crímenes de guerra y contra la humanidad. El fascismo es una ideología política y movimiento que surgió en Europa durante el periodo de entreguerras, particularmente en Italia en la década de 1920. Se caracteriza por un autoritarismo fuerte, nacionalismo extremo, totalitarismo y rechazo a la democracia liberal. El término fascismo se deriva de la palabra italiana fascio, que significa asogrupo, y simboliza la unión y la fuerza. El representante más notable del fascismo fue Benito Mussolini, quien fundó el Partido Nacional Fascista en Italia y se convirtió en su líder. Mussolini llegó al poder en 1922, estableciendo un régimen dictatorial que controlaba todos los aspectos de la vida política, económica y social en Italia. Las causas del surgimiento del fascismo fueron diversas, incluyendo la inestabilidad política y económica después de la Primera Guerra Mundial, el descontento popular con el sistema político existente y el miedo a la influencia comunista y socialista. El fascismo se presentaba como una alternativa radical que prometía restaurar el orden, la grandeza nacional y la estabilidad. Las consecuencias del fascismo fueron significativas y variadas. En Italia, el régimen fascista de Mussolini reprimió la oposición política, limitó las libertades civiles y promovió una política expansionista que llevó a Italia a conflictos militares, como la invasión de Etiopía en 1935. Además, el fascismo inspiró movimientos similares en otros países europeos, como el nazismo en Alemania.
Durante la Segunda Guerra Mundial, el fascismo desempeñó un papel importante en la escalada del conflicto y provocó sufrimiento humano y devastación en toda Europa. Tras la guerra, el fascismo fue condenado como una ideología destructiva y los regímenes fascistas fueron derrocados, sentando las bases para el establecimiento de democracias liberales en Europa occidental. Aunque el nazismo y el fascismo comparten algunas similitudes ideológicas y prácticas políticas, también presentan diferencias significativas. Aquí hay algunas de las principales diferencias entre ambas ideologías. Origen y liderazgo. El nazismo surgió en Alemania y fue liderado principalmente por Adolf Hitler, mientras que el fascismo tuvo su origen en Italia y fue liderado por Benito Mussolini. Enfoque racias. Una de las diferencias más destacadas es el enfoque racias del nazismo. El nazismo promovía la superioridad racial y tenía un fuerte énfasis en el antisemitismo, mientras que el fascismo italiano no estaba tan arraigado en la teoría racial y no tenía el mismo nivel de odio hacia los judíos. Ideología y símbolos. El nazismo incorporaba símbolos y rituales específicos, como la esvástica y el saludo nazi. Además, tenía una ideología basada en la creencia en la supremacía racial y la necesidad de una purificación étnica. Por otro lado, el fascismo italiano se centraba más en el nacionalismo y la glorificación del Estado, con un énfasis en la grandeza del Imperio Romano. Enfoque en el Estado. Tanto el nazismo como el fascismo eran regímenes totalitarios que buscaban un control absoluto sobre el Estado y la sociedad, pero el nazismo tendía a ser más intrusivo en la vida privada de los ciudadanos, controlando incluso aspectos como la reproducción para promover la pureza racial. Territorialismo y expansionismo. Aunque ambos regímenes eran expansionistas y buscaban expandir el territorio controlado por su país, el nazismo tenía una ideología de espacio vital, Lebensraum, que justificaba la expansión hacia el este de Europa, mientras que el fascismo italiano tenía ambiciones expansionistas basadas en la restauración de un imperio similar al romano. Aunque estas diferencias son significativas, también es importante reconocer que el nazismo y el fascismo comparten algunas características comunes, como el autoritarismo, el nacionalismo extremo y la intolerancia hacia la oposición política. En conclusión, el nazismo y el fascismo representan dos de los movimientos políticos más influyentes y devastadores del siglo XX. Aunque comparten similitudes ideológicas, como el autoritarismo y el nacionalismo extremo, también presentan diferencias significativas en términos de origen, liderazgo y enfoque político. Tanto el nazismo liderado por Adolf Hitler en Alemania como el fascismo dirigido por Benito Mussolini en Italia dejaron un legado de opresión, violencia y tragedia que aún resuena en la conciencia colectiva mundial. Su ascenso al poder, motivado por la inestabilidad política y económica de la época, llevó a la Segunda Guerra Mundial y al Holocausto, eventos que cambiaron para siempre el curso de la historia. Es esencial recordar los horrores del nazismo y el fascismo para evitar que tales ideologías totalitarias vuelvan a emerger y para promover los valores de la democracia, los derechos humanos y la tolerancia en todo el mundo. Es spricht der Führer. Hola mi gente de Instagram, hola mi gente de Facebook, hola mi gente de Twitter. Quería mandaros un saludito muy fuerte, porque no dejo de pensar en vosotros. Os quiero muchísimo, tanto que... ¡Ah!